Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal. Mi nombre es Mariesca, soy cubana, artista plástica y vivo en Málaga, Andalucía. Hoy les he querido traer conmigo a dar un paseo por la playa. Estoy ahora mismo en la playa de la Malagueta. La Malagueta se encuentra muy cerca del centro de Málaga, así que les invito a que me acompañen. Les iré mostrando todo lo que vayamos viendo en el camino y explicando sobre todo aquellas cosas que puedan ser de interés para aquellas personas que no son de aquí. Espero que me acompañen y disfruten del paseo. Me he sentado aquí en el muro porque quiero hablarles un poquito de aquí de Málaga, de cómo es en la costa. Pues miren, aquí en la Costa del Sol, como es llamada Málaga, alrededor de toda la costa, pues hay muchos restaurantes, como algunos que les voy a mostrar ahora en el paseo. Restaurantes que se les llaman chiringuitos. El plato típico de estos restaurantes son los espetos de sardina. Ya los espetos de sardina se han convertido en un símbolo para el malagueño y para los turistas que vienen aquí y degustan este plato. Es un plato tradicional que antiguamente pues los malagueños disfrutaban en las grandes jornadas que pasaban delante de la playa, en las moradas, en las fiestas en la playa, y clavaban las sardinas en las cañas y las enterraban en la arena. Hoy en día, pues claro, hacen los espetos en una parrilla. Algunos de estos restaurantes pues tienen la parrilla en forma de barcos, algo muy peculiar y bonito, y bueno, sobre todo sabroso. En estos restaurantes también puedes encontrar lo que es el pescadito frito, es el plato principal, bueno, también mariscos y otras cosas, pero el plato típico de los chiringuitos de playa son los pescaditos fritos y el espeto de sardina. Ahora en mi paseo se los iré mostrando algunos de los chiringuitos que están aquí, ya hay algunos más modernos, hay otros más rústicos, pero en todos puedes disfrutar de este manjar, que son los espetos de sardina. Aquí hay un ejemplo de la parrilla de este chiringuito. ¿Ven que tiene forma de barco? Como de bote. Como ven aquí en la playa, pues en la arena hay muchos parquecitos para niños. Y bueno, las personas que tenemos niños lo agradecemos mucho. Yo tengo un niño pequeño que va a la primaria. Y bueno, por contarles algo más de mí, pues estoy casada con un malagueño hace muchos años. Y bueno, de vez en cuando traigo a mi niño también aquí a estos parquecitos. Sé que en toda España, en donde hay playas, no hay parques. Por ejemplo, en Lanzarote no hay. O al menos eso fue lo que yo vi allí. No existen los parquecitos en las zonas de playa. Mucho aire. No hace nada de frío. Hace calor, pero hay aire. Espero que me escuchen bien. Miren, les voy a mostrar desde aquí. Ya se puede ver más cerca el puerto. Ahora vamos a llegar hasta allí. Esto es muy bonito.
Miren, les muestro cómo siempre está la mayoría del tiempo la playa de la Malagueta. Siempre está bastante concurrida de personas, sobre todo de turismo, ya que es la zona que más cerca del centro está, donde está la mayoría de los hoteles. En Málaga hace sol prácticamente todo el año, 360 días al año hace sol en este lugar, cosa que se agradece mucho y muchas personas deciden pasar sus vacaciones aquí. Corazones, antes quise hacerles un video del letrero de la Malagueta, que está muy chulo, pero claro, estaba muy concurrido de personas y no he podido hacerles un video solo del letrero. Se encuentra por allí, ven que hay muchas personas. Bueno, otro día será. También les voy a mostrar ahora un chiringuito que no es de los modernos, pero también está muy chulo y bueno, su oferta es la misma, los esperos de sardina y el pescadito frito. Se los muestro. Ven, este está casi dentro de la playa y es muy pequeñito. Bueno, no les puedo mostrar mucho porque aún no es la hora de almuerzo y aún no tienen espetos puestos. En otra ocasión seguramente se los mostraré. Les agradezco que si han llegado hasta este punto del video, pues sigan acompañándome en mi recorrido. Creo que he caminado, aunque no se los he puesto todos, 2 kilómetros. Está muy bien. Eso es una cosa que se agradece porque como vas caminando, viendo esta vista maravillosa, pues se hace corto. Miren, aquí en el Paseo Marítimo de la Malagueta se encuentra este monumento en homenaje a Jorge Guillén, un gran poeta y crítico literario español. Miren, les muestro el faro del puerto. Desde aquí se puede apreciar un poco, es muy bonito. Y bueno, eso quiere decir que estamos llegando, ya estamos al lado del puerto. Bueno, como pueden ver, ya hemos llegado al puerto. Ahora los llevaré al puerto deportivo, les mostraré la zona de ocio, comercial y nos daremos un paseíto por ahí. Y bueno, les voy a ir mostrando todo aquello que nos encontremos en el recorrido. Les doy las gracias por acompañarme, espero que les esté gustando el paseo y sobre todo es algo espontáneo. Yo salí a caminar y pensaba venir por esta zona y claro que se los he querido mostrar. Algunos de mis videos pues serán así, mostrando todo aquello allí donde yo voy y dando las explicaciones necesarias, sobre todo como les dije, para aquellas personas que no son de aquí pues conozcan un poquito de esta ciudad y bueno, espero que les guste. Aquí sí he podido grabarles totalmente el faro, sinceramente no me acordaba que desde aquí se podía hacer. ¿Ven qué bonito? Miren qué belleza. En este puerto siempre van a encontrar hermosos barcos, yates, personas famosas. Y es muy bonito de ver, la verdad. Es enorme. Málaga, al ser
un lugar tan turístico, una ciudad tan turística, pues casi todo el año podrás encontrar en este puerto muchos barcos, como les dije, muchos yates de personas famosas. Es muy bonito, a mí me encanta. Y sobre todo me gusta pintarlos. Miren qué bonito. Ahora les mostraré el otro. ¿En cuál nos vamos de viaje? ¿En este? ¿O en este? Me encantaría. Yo he viajado en barcos de vela, en yates, pero pequeñitos, nunca en algo tan gigante como esto. Se los muestro más de cerca. Es todo un lujo. Bueno, y como pueden ver, esta es la zona gastronómica donde podrás encontrar muchos bares, restaurantes. Es muy bonito. Y no es solamente turístico, aquí creo que todos los malagueños, todas las personas que visitan la ciudad vienen a disfrutar de este lugar. Bueno, les di la opción 1, 2 y qué tal la 3, aunque por allí hay un cuarto, un quinto, hay donde elegir. Qué bonito. Vamos a coger por aquí. Ven, aquí está la zona de tiendas. Miren, allí a lo lejos, que no está tan lejos, en la cámara se ve un poquito más a la distancia, se encuentra el castillo La Alcazaba. En otro momento, pues ya les hablaré más de este lugar y los llevaré conmigo para que lo conozcan. Miren, les muestro aquí en el Paseo del Puerto, pues se encuentra esta capilla portuaria que conserva aún su fachada como originariamente la hicieron. Actualmente está cerrada, ya que dicen que la van a remodelar, pero
Se ve muy bonito. En verano sobre todo suelen hacer delante de esta fachada pues algunos conciertos que se pueden disfrutar de, sobre todo de solistas con instrumentos, de guitarra, violín, y se ve muy bonito. Dentro del muelle 1, en el paseo, pues también hay muchos puestecitos donde puedes comprar artesanía, algún objeto de souvenir. Es algo creado más bien para los turistas, pero bueno, a veces es bonito darse un paseíto por aquí. Aquí desde este ángulo pues les muestro todos los yates que hay. Díganme que esta vista no es preciosa. El puerto de Málaga es muy bonito. Normalmente los cruceros suelen ser como aquel que está ahí. Suelen estar un poco más retirados, más en esta zona. Ya que aquí más bien son los barcos más pequeños. Ahora caminaremos un poquito por aquí, por el paseo. Espero que me sigan acompañando y que les esté gustando el recorrido. Bueno, corazones, aquí ahora les voy a mostrar un espacio de arte y cultura. Se encuentra en el mismo puerto, se los voy a mostrar y les voy a explicar de qué se trata. Como ven, se encuentra el puerto deportivo y justo al lado se encuentra este lugar que, para los que no lo conocen, es el Centro Pompidou de Málaga. Es un centro nacional de arte y cultura de Francia, ubicada en un espacio llamado El Cubo. Aquí hacen diferentes actividades culturales y también, bueno, es un museo donde puedes apreciar muchísimas obras de arte. Es muy bonito. Bueno, mi gente linda, espero que hayan disfrutado de todo el recorrido. Yo lo he disfrutado muchísimo. La verdad que, aunque he caminado bastante, que era lo que quería, pues me ha sido muy corto porque estaba entretenida hablándoles, explicándoles algunas cositas aquí de esta ciudad. Y bueno, me han hecho compañía. Los invito a que se suscriban, a que le den a la campanita de notificación para que no se pierdan el próximo vlog. Trataré que todos sean diferentes y bueno, yo lo hago de corazón. Es algo que me he dado cuenta que me gusta y bueno, los hago para ustedes para que también pasen un rato agradable. Les envío un fuerte abrazo desde la ciudad de Málaga, que tengan un día muy bonito y nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!